Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy en un nuevo episodio traigo a alguien que, bueno, pues que ya es su casa porque estuvo en el episodio 35, Hijos de la Adversidad. Es Antonio Valenzuela y es una persona que admiro y respeto muchísimo, que además me parece una bellísima persona y que tengo mucha suerte de que, bueno, pues saque un ratito de tiempo porque creedme que es una persona muy ocupada y para mí que esté hoy aquí, pues agradecida y emocionada. Él es fisioterapeuta con un máster en PNI, estilo de vida saludable, pero bueno, todo esto ya lo comenté en el episodio 35. Lo que voy a preferir es que luego vayáis a escucharlo, pero aparte, pues ahora que se presente él, que para eso es su casa. Bienvenido, Vale. Antonio, otra vez a Sí, Valientemente. sí. Te ha faltado solo en la descripción una cosa muy importante, ¿eh? A ver. Fiel escuchante de Valientemente. Eso te ha faltado en mi Eso currículum, estaba en ¿eh? lo de Ahí bellísima está, ahí está. persona. En lo de bellísima persona, claro, una buena persona Sí, escucha sí, valientemente. ahí está. Pues nada, Muchas Tere, gracias, Antonio. muchísimas gracias a ti, muy, muy contento de... Tú ya sabes que siempre que sea para charlar contigo hacemos un rato y si más lo vamos a compartir en el podcast, pues todavía mejor. Muy, muy contento de estar aquí hoy y a conversar contigo tranquila y a gustamente. Totalmente. Aquí estamos hoy para hablar de tu nuevo libro, que lo tengo por aquí, que es una joyita, Activa tus mitocondrias. Al final es el secreto de una longevidad a través de un punto de vista distinto que me parece brutal y por tanto, hoy hay mucho, mucho de lo que hablar, pero antes que eso, bueno, cuéntanos, para el que no haya escuchado el episodio anterior, quién es Antonio, yo he dado unas pistas y cuáles son tus nuevos proyectos, en qué estás metido y bueno, pues cuéntanos. Sí, pues bueno, como bien has dicho, soy fisioterapeuta. Después, la deriva profesional me llevó a cursar un máster en psiconeuroinmunología clínica, que para que nos entiendan es como una ciencia aplicada al estilo de vida saludable, una disciplina así más transversal que ve, pues, valora al individuo ya no solo en cuanto a lo que come o cuánto ejercicio hace, sino también la calidad de sus sueños, relaciones personales, etcétera. Y bueno, después como la gente que nos esté escuchando ahora ya se dará cuenta que me gusta mucho hablar, pues claro, era lo normal que la deriva me llevara hacia la divulgación y hacia la docencia. Y claro, ahora pues también me dedico a dar clases en el máster de psiconeuroinmunología de Regenera y ahí también soy director de un máster que tenemos específico en microbiota, en el cual conseguí engañar ahí a unos compañeros que son súper, súper cracks para que me acompañaran en la formación y ahí estamos formando y haciendo cosillas, dando charlas, conferencias, formaciones y bueno, conversando con todas las personas que quieran charlar conmigo. Brutal. Te voy a hacer una pregunta ya directa porque aquí tengo el nuevo libro, ¿no? Y que sepas que, bueno, pues algunas personas que sabían que te iba a invitar al podcast, porque me han pedido mucho que te vuelva a invitar al podcast para hablar del libro, me preguntaban también si estás haciendo ahora firmas del libro, si vas a ir a algún sitio o, no sé, de alguna manera, cómo pueden hacer para conseguir conocerte, cuáles son tus próximas charlas, dónde vas a ir. Entonces, no sé si hay algo de esto ya Sí. o está pendiente 2024 todavía. Sí, pues mira, me hace mucha ilusión que me diga eso. Te he de decir sinceramente que cuando me dicen estas cosas, que tampoco es que me las digan todos los días, me suenan un poco surrealistas, pero yo encantadísimo. Pero mira, ahora el 15 de enero ya lo publicaré porque es que ahora mismo exactamente no recuerdo dónde es. Sí voy a hacer una firma de libros en una librería en Madrid, Ujú. porque ya estuve en Madrid hace no mucho, hace noviembre creo que fue, estuve con Pedro Vivar, con Víctor Tellez y con Sari Arponen, y estuvimos haciendo también una presentación en el T-Center, en el gimnasio de Víctor, y estuvimos haciendo una cosa así muy chula, pero que ahora mismo lo más próximo sería esa del 15 de enero, pero ya te digo, no sé exactamente la librería que es, porque me lo ha dicho la editorial, pues esta mañana se ha terminado de cerrar. Pues mira, que estén atentos porque esto se va a publicar antes, así que estén atentos a tus redes y seguro que lo comunicas, así que maravilloso. Y bueno, dicho esto, entrando en materia, como te decía, ¿no? Al final activa tus mitocondrias y bueno, pues es un libro que debo decir que me ha encantado, que es un libro que recomiendo, como bien te estaba comentando antes del podcast, que quien lo quiera leer le va a aportar muchísimo porque tiene mucho de práctico y al final, el secreto para una vida más longeva, ¿no? Pero claro, habrá mucha gente que esto de las mitocondrias le suene a chino, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué son
las mitocondrias? Y me encanta además cómo haces metáfora, ¿no? En el libro, hablas de historia de amor, ¿no? ¿Qué son las mitocondrias, Antonio? Sí, bueno, es que es totalmente una historia de amor, además una historia de verdaderamente quien descubrió qué es en sí verdaderamente la mitocondria y de dónde proviene, también fue una gran historia de superación, porque a ella la tildaron de loca chalada directamente, y era una investigadora, una bióloga que se llama Lynn Margulis y que yo creo que debería de estar en el escalafón, digamos, de investigadores científicos al mismo nivel que Charles Darwin, sin ninguna duda, porque de hecho ella completa la teoría de Darwin, porque Darwin habla mucho de la selección natural y de la competencia entre especies, y eso es cierto, por supuesto que es cierto, pero que sin algo mucho más profundo, que es la cooperación, nosotros no podríamos estar hoy aquí, porque Tere, tanto tú como yo somos holobiontes, y ese término lo acuñó Lynn Margulis, es decir, tú y yo somos unos superorganismos compuestos, tú eres tú, con tus millones de mitocondrias, perdón, sí, también de mitocondrias, También, pero también. con tus millones de bacterias que colonizan tu cuerpo y que son esenciales para tu funcionamiento, pero es que dentro de cada una de nuestras células hay como unas bacterias, como yo les digo, venidas a más, que son como en inglés es muy bonito, porque bueno, también en español se llaman the powerhouse, son las casas del poder, que son las que producen la energía para que nuestras células puedan funcionar. Y esto Lynn Margulis lo estudió porque se dio cuenta que la mitocondria, como ya hemos dicho, es una parte de la célula, es un orgánulo que se llama, que lo que hace, se encarga de producir la energía. Pero Lynn Margulis, cuando empezó a investigar a la mitocondria, se dio cuenta que su estructura era súper parecida a la de una bacteria, es decir, de hecho hasta la mitocondria tiene su propio ADN dentro de ella, tiene su doble pared, es muy, muy parecido a una bacteria. Entonces, claro, Lynn Margulis teorizó y se dio cuenta que en un momento evolutivo hace cientos de miles de millones de años, ¿qué ocurrió? Que una bacteria grandota que tenía poca capacidad de producir energía por ella misma, pero era muy grande y muy fuerte, llegó y se encontró una pequeñita bacteria y se la comió. Y una vez que se la comió, la bacteria que estaba dentro le dijo, oye, si no me comes, si no me digieres, yo tengo una capacidad que tú no tienes. Y yo soy mágica porque soy capaz de producir energía en grandes cantidades. Entonces la bacteria grande dijo, a ver, ¿cómo es eso? Espera, que esto Dices, me interesa, ahí ¿no? está, dice, esto a mí me interesa, que tú eres capaz de producir energía. Y dice, sí, 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 tú, si aquí tú me cuidas, me proteges y me das alimento, yo te prometo que no te va a faltar la energía. Entonces, claro, esa célula dijo, esa bacteria dijo, oye, venga, vale, vamos a hacer el trato. Entonces surgió el amor entre las dos y se generaron las células que hoy día componen tu cuerpo. Entonces, gracias a que esa célula pudo conseguir cantidades de energía mucho más altas que antes, esa célula se pudo asociar con otra, con otra, con otra y generar lo que se conocen como organismos pluricelulares, que son pues todos los animales que hay sobre la faz de la Tierra y todas las plantas. Si la mitocondria, esa bacteria primitiva, que era la mitocondria primitiva, no se hubiese instalado dentro de cada una de nuestras células, tú y yo no podríamos estar aquí porque no podríamos generar la energía suficiente para mantener la vida de nuestro cuerpo. Deberíamos rezar a las mitocondrias. Sí, sí. Bueno, me encanta qué sencillo se entiende, de verdad, o sea, es una fantasía. Vale, pero ¿qué tiene que ver esto con la longevidad? ¿Para qué sirven las mitocondrias? Para dar energía, pero ¿cómo planteas el libro, ¿no? En líneas generales, yo tengo un montón de Sí, preguntas que hacerte, ya te digo, muy concretas, pero en nivel general, sí. ¿qué tiene que ver esto con la longevidad y para qué sirven aparte de esta energía las mitocondrias? Sí, vale. Lo primero que tienen que entender las personas que nos están escuchando ahora, cuando nosotros hablamos de energía, esto puede sonar, ¿no? Casi muy New Age, muy energético, como se puede decir, Chamánico. espiritual, efectivamente chamánico. Puede sonar, que ojo, que para mí todo mi respeto sobre todos esos ritos, porque tienen cosas muy, muy interesantes y muchas veces cuando exploramos los intríngulis del chamanismo nos damos cuenta que tiene mucha coherencia en muchas cosas. Pero aquí vamos a cosas más tangibles, ¿no? Cuando hablamos de energía, hablamos de
el ATP, que es una sustancia, una molécula que produce nuestras mitocondrias, que es lo que gasta, se le llama moneda energética por eso, que es lo que gasta la célula para funcionar. Entonces, cuando yo hablo de mitocondria para una persona, puede pensar en esa parte de la célula que hemos dicho, pero tiene que pensar en cosas muy claras. La primera de ellas, por ejemplo, metabolismo. Es decir, cuando se dice, ¿no?, que hablamos de, es que esta persona tiene el metabolismo más rápido, más acelerado y por eso gasta más calorías y está siempre delgada. O esta persona tiene el metabolismo lento porque tiene un hipotiroidismo y su metabolismo, entonces cualquier cosa que come no lo puede quemar y entonces engorda más fácilmente. Eso es capacidad mitocondrial. Mejor capacidad mitocondrial, mejor metabolismo, peor capacidad mitocondrial, peor metabolismo. ¿Qué más cosas hablamos cuando hablamos de En el momento que mitocondrias? lo relacionamos con el peso hay mucha gente atenta ya. Claro, claro, seguro. ¿Con qué más lo relacionamos las mitocondrias? Oye, la mitocondria es la que se encarga de quemar la glucosa, pero sobre todo la grasa, porque la célula sin mitocondrias solo puede quemar azúcar, nunca puede quemar grasa, entonces quemar la glucosa y la grasa para convertirlas en energía. Entonces, cuando la mitocondria no funciona bien, las personas elevan sus niveles de glucosa en sangre, elevan sus niveles de lípidos, triglicéridos, colesterol por encima. Entonces, cuando un paciente que tiene prediabético, tiene diabetes o tiene colesterol alto o tiene triglicéridos, es un paciente que sus mitocondrias no funcionan bien. Y tratando esas mitocondrias vamos a reducir esto. ¿Qué más cosas sabemos de las mitocondrias? Pues hay un tejido a nivel orgánico en nuestro organismo que es el rey del gasto energético, que es nuestro cerebro, es decir, nuestras neuronas son las células que más densidad mitocondrial tienen. Entonces, cuando las mitocondrias fallan en nuestro organismo, el cerebro falla, es decir, no puede pensar con claridad, tenemos la sensación de neblina mental, tenemos esa sensación de ir lentos de pensamiento, cansados, etcétera. Más, lo último ya, podríamos aquí Por seguir si fuera, hablando, pero sí, sería sí, todo el por si podcast. fuera poco ya, pero sí. Ahí está. ¿Dónde están también alocadas las mitocondrias? En el músculo. Entonces, claro, disfunción mitocondrial, que es que una mitocondria no funciona bien, es sinónimo también de poco rendimiento físico, de cansancio físico, pero al contrario, aumentar la densidad mitocondrial, cuando hablo de la densidad mitocondrial, es aumentar el número de mitocondrias por célula más la función de esas mitocondrias. ¿Qué ocurre? Que aumentamos el rendimiento deportivo. Entonces, claro, vemos la tremenda importancia que tienen las mitocondrias. Y a eso le sumamos que la mitocondria no solo produce energía, no solo produce también calor, porque es la responsable también de generar calor en nuestro cuerpo, sino que es capaz de generar dos cosas que también son muy importantes. Una de ellas son muchos, para que las personas, no poner nombres difíciles, pero partes de moléculas que son esenciales como hormonas, neurotransmisores, es decir, sustancias que son necesarias para que la célula funcione, se producen dentro de la mitocondria. Es decir, la mitocondria es como una factoría que produce sustancias, no sustancias, sino partes que la célula utiliza. Eso ya es también muy importante. Pero es que ya, Estructura. por último, dentro de la mitocondria, cuando yo estudiaba, yo tengo 40 años, pero soy de la transición esta entre la famosa ESO y el BUP, es decir, yo soy de BUP y de COU. Si hay personas jóvenes que nos están escuchando, 20 años, dirán, ¿qué es eso del COU? Pues era como el bachillerato de ahora. Pues cuando yo estudiaba COU, a mí me decían, o me dijeron, pues efectivamente que el metabolismo lo que produce es usamos una glucosa más oxígeno, que es también muy importante y es la clave para que la mitocondria funcione. Tenemos Sí, que luego mejorar la hablaremos de eso, oxigenación. luego hablaremos Ahí de eso está, porque me pareció súper ahí interesante, está. sí. Y producimos energía y de residuo, entre comillas, CO2 más agua. Es cierto que ese CO2 es un residuo que nosotros expulsamos, pero el agua que produce la mitocondria es un agua muy interesante. Es un agua que vierte como si fuera una fuente de la eterna juventud dentro de la célula y es un agua con una densidad y una estructura especial, se llama agua estructurada y ese agua estructurada mantiene la estructura de la célula. Es decir, tú tienes que pensar, mira, por ejemplo, Tere, imagínate, una célula es una bolsa de grasa, es una bolsa, ya te Ajá. digo,
llena de líquido, es decir, por fuera es grasa, dentro líquido con un montón de cosas flotando. Esas cosas, que son los orgánulos, no chocan unos con otros, ni se pegan, ni se adhieren. De hecho, cuando sustancias dentro se adhieren es cuando se empiezan a generar moléculas tóxicas como la proteína beta amiloide del Alzheimer o la alfa-sinucleína en el Parkinson, o pasa también en el corazón y empieza, bueno, en las arterias es el que genera la placa de ateroma que genera esos trombos. Pues para que eso no pase, el agua que hay dentro de esa bolsa es un agua especial, que es agua estructurada, un agua con una densidad especial que mantiene cada cosa en su sitio. Eso lo hace la mitocondria. Si la mitocondria no funciona bien, el agua dentro de la célula no está estructurada y es más fácil que se peguen cosas con otras, unas cosas con otras y no funcione bien. Por lo tanto, cuando yo digo que es la clave para la longevidad, no lo digo yo, ojalá que eso lo dijera yo. Hay muchos estudiosos del tema, investigadores que lo hablan. De hecho, una de las líneas más prometedoras que hay ahora mismo en longevidad saludable es cultivar en laboratorio mitocondrias saludables e inyectárselas a las personas en sangre. ¿Por qué? Porque eso también es algo flipante. Las mitocondrias son capaces de reproducirse, de dividirse entre ellas como se dividen las bacterias, reproducirse, generar mitocondrias chiquititas que crecen y mejoran la función de la célula. Pero no solo eso, sino que hay investigadores que hace mucho tiempo descubrieron que en sangre viajaban mitocondrias libres. Y no se sabía muy bien por qué estaban ahí, pensaban que era, pues, oye, pues era un error de células que han muerto y esas mitocondrias pues se han quedado por ahí como tema de residuo, ¿no? Esto se ve no en analítica sanguínea, sino por microscopio electrónico, porque una mitocondria es 3000 veces más pequeña que una célula, o sea, Madre mía, imagínate, sí, es como algo para muy verla. chiquitillo, ahí está. Ujú. Pero ¿qué ocurre? Que se dieron cuenta que no es así, y es que las mitocondrias son capaces de salir de células jóvenes y buscar células enfermitas, entrar dentro de ellas y producir energía suficiente para que esa célula se pueda reparar. Entonces, por eso los investigadores están diciendo, oye, si metemos, inyectamos mitocondrias sanas en personas enfermas, ¿qué ocurre? Y están viendo efectivamente como una línea de trabajo para mejorar la longevidad, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, con Wow, resultados bastante qué interesantes. interesante, ¿no? Es que la historia de amor inicial prosigue, ¿no? El amor, Sí, sí, el amor continúa, ¿no? Por decirlo así, y de verdad que al final la mitocondria es capaz de sanar, de volver a reactivar una célula que está malita y que necesita que le den muchas cosas que le faltan, ¿no? Como estabas diciendo, tanto el agua estructural, como que todo esté ordenado, como partículas que ayudan a que la célula funcione correctamente. Wow, energía es exactamente. brutal. Y fíjate, cuantísimas cosas. Es que además has dicho tanto que no sé si falta Sí, algún dato sí. que creas que es Sí. relevante para... Mira, solo uno que tú lo has dicho perfectamente, cuando una célula está enfermita, pierde su capacidad mitocondrial. ¿Sabes cómo se llama una célula que no puede usar sus mitocondrias para producir energía? Porque eso tiene un nombre. Se ¿Cómo? llama cáncer. Es decir, una célula cancerígena es una célula que no puede usar sus mitocondrias para producir energía. De hecho, por eso hay divulgadores que hablan del cáncer como una enfermedad metabólica o como un abordaje cuando nosotros abordamos el cáncer desde un punto de vista metabólico, de sanar las mitocondrias. No te voy a decir que eso revierta el cáncer, pero sí tratamientos de quimioterapia, de radioterapia que antes no estaban haciendo efecto, ahora sí. Por eso, de Como hecho, hay, por ejemplo, coadyuvante muchas veces, quizá, ¿no? efectivamente, hay un fisio, se llama Mario Redondo, bueno, y Javier Butragueño también hablan mucho sobre esto, como el papel del ejercicio físico, bueno, Sergio Gómez también, que hablan mucho del papel del ejercicio físico en pacientes con cáncer, y es por eso, porque cuando recuperas las mitocondrias de los pacientes con cáncer, el pronóstico dentro de la gravedad de la patología, por supuesto, y dentro de todas las precauciones y dentro del saber hacer de los profesionales que lo están haciendo, pero el pronóstico es mucho mejor. Me parece de locos. Aquí, mira, luego te iba a preguntar, ¿no? Para recursos Sí, para optimizar las mitocondrias, pero ya que ha salido el ejercicio físico sí, en el libro dejas clarísimo que es uno de esos recursos, ¿no? Para hacer que nuestras mitocondrias estén totalmente funcionales. Y te hago una pregunta, ¿no? sí.
¿qué tipo de ejercicio? Porque al final aquí siempre, ¿no? Es como, pues, ¿qué ejercicio? El mejor Sí, ejercicio es el que se hace, ¿no? Pero ¿y sí, cuándo hay que hacer ejercicio? El mejor ejercicio es el que se hace cuando te adaptas a él y de verdad vas a ser constante, ¿no? Ahora sí. bien, a un nivel más específico, ¿qué tipo de ejercicio quizá se ve que mejora todavía más las mitocondrias? ¿Cardiovascular, ejercicio más bien de Sí, fuerza? pues mira, aquí lo has dicho y bueno, lo primero, te compro al 100% lo que has dicho, el ejercicio físico es la herramienta, es decir, primero el ejercicio físico, después todo lo demás, para mejorar la salud mitocondrial. De hecho, si nosotros miramos el paradigma de enfermedad mitocondrial, es la fibromialgia. Y la Ujú. fibromialgia, cuando miras todos los síntomas de la fibromialgia, desde el ojo seco, que es, Ah, digamos, el más raro, hasta el insomnio, pasando por el dolor muscular, el cansancio, etcétera, todos son síntomas de disfunción mitocondrial generalizada. Todos. De hecho, tú miras la retina de una persona con fibromialgia y ves cómo las mitocondrias del ojo son disfuncionales. Entonces, cuando tú miras la evidencia científica del tratamiento de la fibromialgia y miras los famosos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, pero vamos, lo rebasa como si lo estuviera adelantando un Ferrari a un Fiat 500, el ejercicio físico en evidencia científica. Es decir, el ejercicio físico es la herramienta con mayor evidencia científica de la mejoría en pacientes con fibromialgia. Dicho eso, puede sonar contraintuitivo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, un paciente, una persona que siempre está cansada, que siempre está dolorida, rehabilitarla desde el movimiento, claro, es como suena si no con... tengo energía, ¿quieres que gaste más? Es que Ahí entonces mi está. cuerpo no, si mi cuerpo necesitara energía para sanar, si me la gasto así, la derrocho, entonces ¿qué? Efectivamente, aquí ocurren dos cosas. La primera es que, claro, cuando tú haces ejercicio, al final tu cuerpo produce más energía que la que gasta. Por eso, muchas veces el ejercicio físico, si las personas que lo piensan, ¿no? Como para perder peso, cuando tú miras la cantidad de calorías que pierdes con el ejercicio físico, es muy pequeña, pero la ventaja que tiene es que cuando nosotros hacemos ejercicio físico de forma continuada, nuestro cuerpo de base se convierte en más generoso y como que, no como al activar sus mitocondrias, produce más energía para que todo funcione mejor y con esa energía extra que producimos generamos un gasto calórico extra. Es decir, hacer ejercicio físico no hace que se gaste mucha energía en ese momento, sino que eleva nuestro metabolismo basal, que es la cantidad de energía que quema nuestras mitocondrias, pues la cantidad de alimento que quema nuestras mitocondrias para producir energía para las funciones corporales. Entonces, claro, no es lo mismo que yo te dé a ti, Tere, 1.000 euros para tus gastos básicos, que te dé 2.000. Si yo te doy 2.000 euros, pues a lo mejor esos pepinos que te compras que vienen de invernadero, pues te los vas a comprar súper ecológicos. Si el yogur que te vas a comprar, que es el tal, te vas a comprar el ecológico de leche de vaca de pasto y yo no sé qué. El chocolate igual, en vez de comprarte el chocolate al 50% con 200 tal, te vas a comprar el chocolate que te viene de Madagascar, tal. Entonces, claro, pues Mejoraré la calidad de lo que compro probablemente. efectivamente, entonces pasa exactamente igual con el ejercicio físico y el metabolismo. Y Y fíjate dicho que, y eso, fíjate no, que dime. justamente en personas bueno, pues que tienen un déficit continuado de energía, que no se mueven, llega un momento que su cuerpo apaga funciones, tú Sí, lo sí, sabes, evidentemente, ¿no? Por eso las mujeres pueden perder la regla, viene amenorrea, ya en casos extremos, ¿no? Donde verdaderamente el cuerpo dice, bueno, el deseo sexual ahora mismo no me va a salvar la vida, lo claro, apagamos, efectivamente. ¿no? Y entonces se apagan cositas que entiendo que van por ahí los tiros. Cuando todo está encendido, hasta el deseo sexual, vamos a entenderlo así, ¿no? El deseo sexual gasta. Entonces, en Sí, el momento sí. que yo tengo deseo sexual, gasto más que si no tengo deseo sexual. Y eso es justamente lo que es, gastas a priori más, pero es que eso va a hacer que gastes más. Efectivamente, es como tú arrancas la maquinaria metabólica, es decir, arrancas el motor F1 que tenemos dentro de cada célula y una vez que hacemos eso, ya todo puedes tirar, es decir, ya puedes filosofar, ya puedes procrear, ya puedes no sobrevivir, es decir, como dice Carlos Estrono, que en su libro puedes supervivir, es decir, no hablamos de sobrevivir, hablamos de supervivencia. Y eso
ahí lo bueno que hay, y ya entro en el tema del ejercicio físico, que me lo has preguntado al principio, hemos divagado un poco, pero lo bueno que hay aquí, y mira, yo hasta te he de admitir que escribir este libro a mí me ha hecho también aprender muchas cosas y reafirmar muchos conocimientos que si bien estaban asentados por la ciencia, en este último tiempo se habían, digamos, difuminado por otras cosas que son como más llamativas, ¿no? Porque ahora están muy de moda los entrenamientos interválicos de alta intensidad, tipo HIIT, los entrenamientos tipo CrossFit, los entrenamientos tipo spinning, pero a máxima intensidad. Y no te digo, bueno, el ejercicio de fuerza, por supuesto, que también está ahora muy, muy de moda. Y no te digo que eso sea inherentemente malo, al contrario, es muy beneficioso para la salud, súper interesante. Pero lo que sí vemos es que para rehabilitar las mitocondrias necesitamos volumen de movimiento, es decir, necesitamos no ejercicios cortos de poco tiempo, muy intensos, sino más volumen, más tiempo de entrenamiento de una intensidad media, es decir, sabemos, media incluso baja, sabemos que la zona, y ahora metemos ahí lo otro, porque al final es hacer ese combo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que vemos que esa famosa zona 2 en la cual tenemos un investigador, bueno, Phil Maffetone, habla mucho sobre la zona 2 y tenemos a nivel de España, tenemos un divulgador vasco, se llama Íñigo San Millán, que ahora está, por ejemplo, con el Athletic de Bilbao, trabajando con ellos, pero ha sido fisiólogo, bueno, es fisiólogo y profesor investigador en la Universidad de Colorado y lleva a muchos ciclistas súper importantes y él es uno de los mayores investigadores de cómo la zona 2 de ejercicio, que es la zona en la que entrenan los mayores deportistas aeróbicos que hablamos, maratonianos, que hacen ultramaratones, que hacen los de bicicleta, de ciclismo profesional, etcétera, entrenan en esa zona 2. Y la zona 2 es una zona que la ventaja que tiene que para bueno, es muy fácil, bueno, hay en el libro tengo de estos gráficas, historias de pulsaciones, etcétera, cómo saber que estás en zona 2, mucha teoría de fisiología del deporte, pero para las personas que nos están escuchando ahora, que hagan su ejercicio, pero que tampoco sean Pogachar, ni Vingegaard, ni ciclistas tal, personas de andar por casa. La zona 2 es muy fácil de diferenciar y es muy fácil, muy, muy fácil. Hablando de ejercicio aeróbico, es decir, de caminar, de correr, de bicicleta, de nadar, de todo. Ejercicio aeróbico que trabaja el corazón. Es el punto de intensidad en el cual te permite hablar con la persona que tienes al lado pero no te permite cantar. Es decir, yo puedo ir hablando contigo, pero si me pides que te cante una canción, ya me costaría, ya me faltaría el aire. Es ese punto en el cual si vamos, vamos perfectos, pero si viene una cuesta empinada, si lo mantenemos esa intensidad ya nos falta el aire. Sería también para las personas que tengan buena capacidad de respiración nasal, porque hay muchas veces que hay personas que respiran fatal por la nariz, pero una persona que respire bien por la nariz sería ese punto de ejercicio, de intensidad en el cual puedes ir respirando por la nariz, es decir, el trote que te permita respirar por la nariz o ir en bicicleta, etcétera. Y eso, la ventaja que tiene es que para cada persona es su nivel, es decir, porque para un maratoniano, su zona 2 puede ser ir corriendo a 4 minutos el kilómetro o a 3 Sí, y a lo minutos el mejor para otra kilómetro. persona es correr a 11 Ahí está, o andar muy rápido. Entonces, claro, efectivamente. va a depender de tu capacidad, ¿no? Ahí está. Entonces, para una persona, digamos, de andar por casa, que el VO2 max, que es el marcador que se mide, que es la capacidad máxima que puede utilizar nuestro cuerpo de oxígeno, es decir, la cantidad máxima que pueden metabolizar nuestras mitocondrias, que pueden usar de oxígeno, es decir, un VO2 max que esté alrededor de 50 o por debajo de 50, es que, ya te digo, el grueso de la población en España por desgracia, ¿no? Porque no hay grandes, sí, ojalá que todos fuésemos Totalmente, súper sí, bueno, deportistas, está pero claro. es el ritmo de una caminata vigorosa, es decir, es caminar
pero dándole alegría a las Y piernas. eso Es decir, entonces sería lo que más aporta, ¿no?, a nuestras ahí está, mitocondrias, más a lo ahí mejor está. que meterte en una clase de spinning a Ahí, 3000. ahí está, efectivamente. En ese punto es en el punto en el que la mitocondria está trabajando, porque cuando nosotros subimos y vamos a alta intensidad tipo spinning, ahí entran otros sistemas energéticos, los cuales la célula no usa la mitocondria, se empieza a producir lactato, se empiezan a producir otras sustancias, que no te quiero decir que a la larga no le venga bien también a la mitocondria, porque ojo, una cosa que es muy interesante, que es lo que hablamos, esa base, ese volumen aeróbico es muy interesante, esas largas caminatas vigorosamente, eso es esencial, pero no único. ¿Por qué? Porque lo que dice la ciencia es que el entrenamiento polarizado, es decir, esas largas caminatas con picos de alta intensidad, es muy interesante para la mitocondria. Es decir, para que nos entendamos, te es mejor hacer, ir caminando, caminar durante una hora a ritmo o correr a un ritmo tranquilo, ir metiendo en esa caminata sprints, es decir, yo en el libro hablo de un protocolo que es caminar, correr X minutos, caminando, corriendo, tal, pero es mejor ir tranquilo y de vez en cuando meter sprints o simplemente caminar y después dejar días para entrenar sprint o entrenamiento interválico de alta intensidad, eso para la mitocondria es más interesante que salir a correr media hora a una intensidad media alta. Pero esto es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando hay una disfunción mitocondrial, una persona con fibromialgia, con cansancio o que está empezando en el ejercicio físico, salir a correr media hora a un trote intenso es la muerte. Es que no Totalmente. lo pueden hacer, Claro, no lo que llevan a justamente cabo. es algo muy, muy asequible para la gran mayoría de personas. Efectivamente, ahí está. Eso es lo interesante, que tú haces tus 2 sesiones de fuerza a la Totalmente. semana, tu volumen de actividad física. Además, esa actividad física no necesitamos que sea toda junta en el mismo momento. Es decir, una persona puede caminar y decir, oye, pues mira, me voy a bajar 2 paradas de metro antes de mi trabajo y de las 2 paradas de metro hasta el trabajo, ahí voy a caminar de una forma vigorosa. Después, oye, tengo la media hora de descanso de tal, en vez de irme a la cafetería, pues también voy a caminar tal. He tenido un descanso entre cita y cita, o entre paciente y paciente, o en el trabajo, pues voy a parar un segundo, voy al baño, pues ya que aprovecho, voy al baño, me subo y me bajo un tramo de Fíjate que escalera. me parece súper interesante, Antonio, lo que estás planteando, porque muchas veces justamente hay personas que entrenan, por ejemplo, van al gimnasio, entrenan fuerza y no se dan cuenta que puedes seguir siendo sedentario aunque entrenes fuerza, ¿no? Porque si tú luego no te mueves nada, no caminas de manera vigorosa o de manera simplemente caminas a un ritmo X, no te mueves, vas en coche, todo lo haces, ya te digo, o en metro o en autobús y no te mueves más allá de la silla al coche, del coche a la silla y poco más, pero oye, yo entreno. Claro, el sedentarismo es una de las cosas que más está perjudicándonos, que se dice mucho, pero creo que no somos conscientes y cuando le ponemos nombre y decimos, no, es que justamente de la manera en la que tú lo estás explicando se ve claramente cómo nos puede dañar a nivel cognitivo, a nivel de sentirnos cansados. Dices, pues si estoy todo el día sentado en la oficina, ¿cómo puedo estar cansado? Que tampoco es que esté picando piedra. Dices, pues es que justamente esa energía que te da la mitocondria, ¿no? Me parece brutal, pero es que bueno, aparte del ejercicio, porque aquí es que nos podemos tirar solo Sí, el sí, podcast, porque el sí. ejercicio es la bomba, ¿no? O sea, Sí, y estoy contigo en que es una de las cosas que más ayuda en general, romper con este sedentarismo, que creo que tenemos que empezar a tomar conciencia, que si entrenas, repito, si entrenas, da igual, 3, 4 veces por semana, pero no caminas, no te mueves, no te mantienes activo, sigues siendo sedentario. Es importante esto entenderlo. Pero bueno, volviendo, ¿no?, a cosas que ayudan, ¿no?, a las sí, mitocondrias. A mí, que sepas que ha habido algo que antes has nombrado, ¿no?, el tema del estrés oxidativo. Y debo decirte que la metáfora, que me ha flipado, no puede ser de sí. otra manera, es que no sabía que mi trabajo es ser un antioxidante. Es decir, que un terapeuta de pareja es un antioxidante. Hay una metáfora muy chula donde hablas de que al final una relación tóxica, ¿no?, Sí, entre el oxígeno y, por decirlo así, hacerlo al final, eso crea sí, radicales libres, que serían los problemas, los conflictos, y los antioxidantes
serían los terapeutas de pareja, ¿no? Que ayudan a solucionar los problemas. Y dije, mira, no sabía yo que yo Sí, era un antioxidante, que yo podía ser, ahora entiendo que me guste tanto el claro. sol, ¿vale? Ahí. Entonces, cuéntame cositas sobre esto, sobre qué es el estrés oxidativo, qué es un antioxidante y por qué es un terapeuta de pareja. Cuéntame. Sí, pues mira, voy a poner dos ejemplos que yo creo que con esos dos ejemplos lo van a entender fácilmente. El primero de ellos, lo que estábamos hablando del terapeuta, ¿no? No es lo mismo que una pareja que no tengan recursos, digamos, verbales o emocionales o que de desarrollo personal, discutan en el salón de su casa, en el cual pues se van a tirar los trastos encima, y no van a llegar a nada, es decir, se va a generar una gran cantidad de rencor y de ira entre ellos, que al final lo podíamos asimilar como el estrés oxidativo. No es igual que vayan a la consulta de un terapeuta, dentro de la consulta ellos puedan soltar todo, su ira, su rabia, sus conflictos, sus tensiones, pero que el terapeuta pueda desactivar esa ira, esa rabia, tal, y lo lleve a un sitio positivo. Pues eso exactamente igual pasa con la producción de energía, es decir, si la mitocondria no funciona, la célula tiene que producir energía donde sea, entonces no la va a producir dentro del gabinete de la consulta psicológica, sino que la va a producir en el salón. Y ahí pues entonces se va a generar toda esa ira. Yo pongo siempre en esto también un ejemplo para que las personas terminen de entenderlo y lo van a ver perfectamente, y es que tú imagínate que Tere, tú y yo nos vamos a un sitio que haga mucho frío. Y no importa porque nos vamos a nuestra cabañita perfectamente y vamos a tener en el salón una estufa, ¿no? Y tenemos un montón de madera para quemar la estufa, para quemarla dentro de la estufa para generar calor. Que eso es lo que pasa a mucha gente, a muchas células de nuestro cuerpo. Tienen una gran cantidad de madera, que sería la glucosa y serían los triglicéridos, para quemarlos para producir energía. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora ocurre una cosa, y es que la estufa, tú y yo llegamos y la estufa no funciona. Está Y decimos, rota. oye, ¿qué pasa? Que la estufa se ha roto, ¿cómo vamos a generar calor? Y dices, bueno, pues venga, vamos a abrigarnos, tal, pero claro, es que empiezan a bajar las temperaturas y hace mucho frío. Y decimos, pues mira, a tomar por saco, nos da igual, vamos a hacer un fuego en mitad del salón. Vamos a empezar a quemar la leña en mitad del salón. ¿Qué va a ocurrir? Van a ocurrir muchas cosas. La primera de ellas es que quizás que hacer un fuego en mitad del salón, ese calor se disipe, se pierda y no nos caliente como nosotros queríamos. Entonces vamos a tener menos rendimiento. Eso es lo primero. Lo segundo que nos va a pasar, nos va a pasar que ese calor que estamos generando ahí, oye, puede dañar al salón, puede quemar al Dime tú, salón. Ahí imaginaros está. un fuego en vuestro salón. Ahí está. Bien, no. Ahí está. Y lo tercero, imagínate la cantidad de humo, de hollín que va a generar. Terrible. Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando la mitocondria no funciona. Cuando la mitocondria no funciona, nuestra célula produce la energía quemando glucosa en el citoplasma, es decir, en el salón. Y ahí entonces va a generar unos radicales libres que cuando se producen dentro de la célula no hay problema. Pero el problema se produce que cuando los producen en el citoplasma, esos radicales libres destrozan literalmente a la célula y la desintegran, que es lo que se conoce como el estrés oxidativo, como el envejecimiento. Entonces, claro, mejorar la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo es indispensable. Que ojo, que Qué, eso... qué bien se entiende, ¿no? Porque al final esa capacidad antioxidante serían las habilidades que hablábamos antes de comunicación, sería en Efectivamente. este caso aprovechar, sería el técnico reparador de la estufa, Efectivamente. ¿no? Sería que llamemos al técnico que venga, repare la estufa, también sería un buen antioxidante. Efectivamente, ahí está. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces sabemos que hay moléculas que son muy antioxidantes, pero dar por la alimentación, por ejemplo, esas moléculas antioxidantes es solo la mitad del trabajo, porque si no recuperamos la salud mitocondrial de la persona, da igual todos los antioxidantes que dé, al final el estrés oxidativo siempre va a superar. Dicho eso, por ejemplo, hay alimentos que son muy ricos en antioxidantes. Eso te iba a Tenemos preguntar, sí, vamos a ver sí. algunos. Mira, por ejemplo, todos los frutos rojos son súper ricos en antioxidantes, todos. Ujú. Las granadas, las moras, los arándanos, las frambuesas. Aquí ocurre una cosa, ¿no? Que las personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, Oscar Antonio,
Hijo, te has tirado por los frutos más caros, es cierto, pero la ventaja es que congelados su precio es la mitad, es decir, tú vas, yo mira, yo compro los frutos rojos congelados de Mercadona, no Y yo las voy a fresas hacer, ahí también, está, voy a, vamos, ahí está. constantemente. Pues haz el mix, compra las fresas y compra también los frutos rojos, porque en el kit que vienen frutos rojos, vienen las grosellas, que son estas bolitas muy ácidas, que esas bolitas muy ácidas son tan ácidas porque el sabor ácido se lo da el antioxidante. Entonces son verdaderas joyas antioxidantes. Y no es por hacerle, te quiero decir, la publicidad a Mercadona, pero todo. Ahí hay un kit que lleva mora, frambuesa, etcétera, y te cuesta un par de euros. Es decir, eso viene genial. Tú en tu casa lo puedes utilizar para ponerlo en la batidora y hacerte una bebida, te quiero decir, un smoothie y tal, pero ojo, si no quieres, yo directamente lo que hago muchas veces es que las dejo descongelar y al día siguiente me las como descongeladas o las mezclo con un yogur de calidad buena y tal y me las como ahí, te quiero Muy decir. bien. Y te Y puedes hacer hasta mira, helado. Yo me hago helado. Lo mezclas efectiva, con yogur, lo trituras al congelador y ahí no hace está. falta nada más. Al congelador, un minutito dejas ahí, lo dejas descongelar un poco, luego antes de comer y está increíble. Ahí está, mira, por ejemplo, eso es un antioxidante de primer Eso orden. ayudaría, eso sería llamar al técnico Efectivamente, de la eso, estufa. eso sería, no, aquí no te sé poner un buen ejemplo, pero sería, digamos, que ayudaría a que cuando estamos quemando la glucosa, digamos, en el salón, no nos haga tanto daño, es decir, no destroce cuando estamos quemando la madera en el salón, pues que ayudara a que no nos dañara ahí. Porque sí es cierto que también va a ser un técnico, pero mejorar nuestras mitocondrias tomando arándanos no es. Difícil. Ahí Sería más está, bien como abrir efectivamente. un poquito las ventanas, pero no va a dejar Ahí de está, estropear el salón. efectivamente nos va a ayudar, pero un paciente con fibromialgia, un paciente con un problema mitocondrial, no lo vamos a mejorar. Un cansancio, un paciente que se cansa, que no puede pensar con claridad, ¿Y, los arándanos le van a y qué ayudar, más podemos pero no hacer? va. Ahí ¿Más está. alimentos Mira, por o...? ejemplo, hay otros alimentos que ahora todavía estamos en temporada que son una joya también, son increíbles. Yo hace unos años estuve en un congreso de longevidad saludable y vino un médico de Estados Unidos a hablarnos específicamente sobre este alimento por toda la capacidad que tiene medicinal, que son las granadas. La granada, y mira, yo que soy de Granada, hago doble publicidad, es una molécula y bueno, las moléculas que tiene son impresionantes, todas, todo. Hay una sustancia que tienen que se llaman los elijatinos, que son súper interesantes cuando la microbiota los utiliza para producir sustancias que se llaman la urolitina A, que es una molécula que ahora la comunidad científica la está investigando por sus propiedades antioxidantes, pero después tienen también otras sustancias como polifenoles, como ácidos grasos especiales, es decir, son una verdadera joya nutricional, exactamente igual. Puedes comprarla ahora que estamos en temporada, que están bien de precio, las Qué puedes bueno. pelar y las puedes congelar porque congeladas funcionan después exactamente igual. Y es también otro recurso que es muy económico. Otra fruta, vamos, verduras, por ejemplo, que tienen alta capacidad antioxidante, la col lombarda, también esos Ujú. polifenoles, ese color morado que tiene es muy interesante. Qué La bueno. remolacha también es un alimento que es Si no muy recuerdo mal, el té verde también. Es que son cosas antioxidante. que no son caras. Té Efectivamente, verde. bueno, el té verde es, bueno, es conocido como la bebida de la longevidad y es totalmente cierto porque los principios activos que tiene el té verde, claro, son las catequinas del té verde, que también, por ejemplo, el chocolate, el cacao, cuando es Ujú. del 90 por 85-90%, es decir, cacao, no chocolate, también tiene unos principios Qué bueno. antioxidantes para la mitocondria muy interesantes, pero el té verde es una joya. Aquí sí es cierto que yo recomendaría a las personas que invirtieran en té verdes de calidad. ¿Por qué? Porque la capacidad antioxidante y medicinal que tiene un té verde sencha, un té verde yokuro, un té verde, ya te digo, de calidad, es totalmente diferente a las bolsitas que nos ¿Y eso dónde se venden en puede el comprar, hipermercado. Antonio? Pues mira, hay por internet, se puede encontrar en muchos sitios, pero después hay en las herboristerías de la ciudad, de barrio, ahí perfecto, ir a la herboristería, a la ecotienda
que tú conozcas de confianza y hablar con la persona encargada de la tienda porque Sí, no, saben no comprar mucho. el primero del súper que veamos té Ahí verde, está. porque a lo mejor no. Efectivamente, ojo, que ese el primero que compremos del súper nos va a hacer algo de beneficio, pero va a ser pues no igual que un té verde de calidad. Entonces, un té verde que también que la persona que está allí, que nos explique cómo prepararlo, porque también es muy interesante ese ritual de hacerlo que vaya hirviendo poquito a poco, total, dejarlo su tiempo reposar, eso también es muy importante, no es ponerle el té verde, incluso si lo ponemos de bolsita, pongo el té verde de bolsita, lo dejo ahí un segundo y me lo bebo, ¿no? Tiene que macerar su tiempo y tal. Eso es también muy, muy, muy interesante para mejorar la salud Los mitocondrial. japoneses y el ritual del Sí, té, y al sí, final sí, todo tiene, sí. todo tiene su sentido. Por eso decías tú antes del chamanismo, ¿no? Que a veces puede, cuando luego lo ves, dices, ostras, tenía sentido también, ¿no? Aparte de otras cosas. Pero que al final todas estas cosas ritualísticas, muchas veces cuando las investigas, tienen detrás sentido, ¿no? Científico, pero quizá no se les había dado nombre. Pero totalmente, totalmente. Claro, si es que al final, si tú quieres extraer las propiedades medicinales de una planta, cuanto más tiempo esté esa planta en contacto con el agua caliente, más tiempo vas a extraer esas propiedades medicinales. Si la ponemos y al segundo no la estamos bebiendo, pues ya tenemos ese problema. El Brutal. café, ojo, el café, un café de calidad también, que sea un café no torrefactado, un café que se conocen como de especialidad, con un tostado de calidad, es decir, que el café no esté torrado. El café tiene también un montón de moléculas antioxidantes muy interesantes. Y ojo, y si el café es descafeinado por el tema, si la cafeína hay más sensibilidad o tal. Yo mira, ahora por Mantiene, ejemplo sí, tengo aquí, mantiene ahí está. propiedades. Efectivamente, yo ahora aquí tengo un café descafeinado. Estoy tomando un café descafeinado que es uno de especialidad de un tostadero que hay aquí en Granada, se llama La Finca, y es uno de México que ya te digo que es de especialidad y es descafeinado. Y lo estoy tomando ahora porque ya te digo, el café fuera de la cafeína también tiene una gran cantidad de polifenoles que son altamente antioxidantes y Qué que bueno. mejoran la salud de la mitocondria. Y algo que además dices en el libro y que además a mí me encanta, yo tengo uno enorme delante de la campana, son las especias. Me encanta además Sí. esto de cara a cocinar, a disfrutar de la alimentación saludable. Tener un buen especiero es una maravilla, ¿no? Para disfrutar de esa comida saludable, para poder condimentar verduras. Pero es que además no solo eso, sino que también por lo visto también tienen muchos antioxidantes y en concreto no sé si nos puedes recomendar algunos. Sí, mira, lo que tú has dicho, todas las especias van a tener efectos beneficiosos para mejorar la salud de nuestro cuerpo, en particular ya no solo por la vía de la mitocondria, sino por reducir la inflamación y por un montón digamos, de vías metabólicas distintas. Entonces, cuanta más variedad haya a nivel de especias, mucho mejor. Dicho eso, pues hay algunas especias que son súper interesantes. Por ejemplo, bueno, la cúrcuma es increíble para todo, pero para la salud mitocondrial es muy potente, tiene muchos beneficios. Cocinar con cúrcuma a diario, ponerla, añadir, y tampoco necesitamos grandes cantidades, para añadir un poco de cúrcuma en los guisos. Por ejemplo, yo también utilizo la cúrcuma en las infusiones, tengo la raíz de cúrcuma y corto un trozo de raíz de cúrcuma y se la pongo en la infusión para que vaya infusionando, para que vaya extrayendo. Es perfecta. Espérate que no me sale, el jengibre, no me sale la palabra, el jengibre también es muy, muy, muy interesante, tiene unas sustancias que se llaman gingeroles, que son unos activadores mitocondriales muy interesantes. Por ejemplo, las personas con disfunción mitocondrial, o que decir, no, que no tienen, aunque no tengan disfunción mitocondrial, pero siempre suelo recomendarles que la primera bebida que tomen por la mañana sea un té verde de calidad con jengibre, el jengibre rallado, como quieran. Yo normalmente siempre suelo tener la raíz, le corto un trozo o a veces se lo rayo, le pongo la raíz para que vaya infusionando y con un poquito de limón. Eso es súper interesante porque mejora muy mucho todo lo que es hace una limpieza intestinal, mejora una historia que se llama el complejo migratorio motor, que para el tema de disfunciones de digestiones pesadas, etcétera, es muy interesante, pero no solo, sino magnifica los beneficios del ayuno, porque si nosotros no le hemos puesto ahí azúcar, porque no se le tiene que poner azúcar a esa infusión,
si no le pones calorías, magnifica los beneficios del ayuno. Y no solo eso, sino que hay muchos estudios que nos hablan que como el té verde en la mañana activa nuestras mitocondrias, entonces nos va a dar energía sin necesidad de, por ejemplo, de tirar de estimulantes como por ejemplo la cafeína, porque el té verde no te estimula por su teína, te estimula por la capacidad que tiene de activar tus Wow, mitocondrias. interesante. Súper Entonces ya, interesante, ¿no? Que aparte también tiene teína, pero también sí, sí, evidentemente lo que tú dices de que también ayuda. Y luego hablas, aparte de estos alimentos, sí, decías el 50%, que hay muchísimos más en el sí, libro, recomiendo que lo sí, miren, pero aparte hablas de la melatonina, sí, que es súper importante. Al final este antioxidante externo, ¿no? Por decirlo así, sí, que es muy, muy, muy interesante. Además, el tema de la luz del sol también es algo que hablas en el libro, de la luz, luego ya lo desarrollas sí, sí, en otra línea, la luz roja, la luz azul. Pero bueno, vamos a enlazar si quieres aquí sobre este antioxidante que es la melatonina. Cuéntanos un poquito cómo poder beneficiarnos de ella, cómo protegerla, sí, ¿no? Y también luego ya hablamos también un poquito del sol, de la luz sí. roja, la luz azul. Sí, vamos, porque van íntimamente relacionados. Pues sí, la melatonina, a las personas que nos están escuchando, pues les puede sonar, ¿no? Por la hormona del sueño. Y es cierto que cuando la melatonina sube a nivel cerebral, pues no entra sueño y que es un proceso necesario que suba la melatonina en el cerebro para conciliar el sueño. Pero no solo eso, también podemos decir que es la hormona del sueño guión reparador, es decir, sin melatonina puedes dormir, con menos melatonina puedes dormir, pero no te vas a encontrar igual de descansado. Pero después pasa otra cosa y es que repara porque es un gran antioxidante o es el antioxidante por excelencia, es decir, la melatonina es imprescindible a nivel celular para que desintoxique, para que repare la mitocondria. Y esto es algo muy interesante porque cuando nosotros hablamos de melatonina, pensamos que solo la produce nuestro cerebro, pero Tere, todas nuestras células producen melatonina. Y de hecho, una parte, ¿quién produce la melatonina dentro? Cualquier célula, la de tu piel, la de tu hígado, todas tus células producen melatonina, incluso producen melatonina en pequeñas cantidades de día. Ojo, no solo la producen de noche para dormir, sino la producen de día. Cuando tú haces ejercicio físico, después de haber terminado el ejercicio físico, tus músculos deberían de producir melatonina para reparar el daño producido por el ejercicio físico, de día, es decir, algo muy, muy interesante eso. ¿Y quién produce la melatonina que es necesaria para la reparación de esa mitocondria? La propia mitocondria. La mitocondria produce melatonina celular que va a reparar a la mitocondria, pero no solo eso, sino que la va a donar a la célula para reparar a la célula de posibles daños. De ahí el beneficio, como hablo de la longevidad, el secreto de la longevidad, la melatonina se le concibe, ¿no?, como una sustancia anti-aging. Yo, más que anti, porque el envejecimiento no puede luchar contra él, pero sí es una sustancia pro-aging saludable. Es decir, la historia es envejecer, pero envejecer de una forma saludable. Y por Qué bueno. eso es imprescindible el sueño de calidad, es decir, cuando nosotros dormimos por la noche, no solo produce nuestro organismo melatonina para nuestro cerebro, no, sino todas las células de nuestro cuerpo también producen melatonina para repararse y las mitocondrias se van también a reparar durante la noche. Entonces, cuando nosotros privamos a nuestro cuerpo de horas de sueño y sabemos que todo lo que sea menos de 6 horas de sueño ya es peligroso para la salud, entre 6 y 7 horas estaríamos ahí Genial. con el raspado, con el Y aprobadillo y tal. sinceramente me lo encuentro en consulta constantemente, que esa es la franja Sí, normal. sí, sí. Y la Y mayor menos. parte, efectivamente, y la mayor parte de las personas no lo hacen porque tengan problemas para conciliar el sueño, sino porque conciben al sueño como un privilegio o como un tal y no o como algo accesorio, algo que les estorba en Algo su para vida cuando haya social. tiempo. Efectivamente, efectivamente. Y sabemos que eso es muy nefasto para la salud, muy nefasto para la salud. Es decir, dormir menos de 6 horas ya es peligroso. Y entre 6 y 7 horas no estás en tu rango óptimo. Ya Brutal. esas 8 horas, yo ya incluso te puedo comprar que no sean necesarias 8 horas de sueño. Entre 7 y 8 horas, si tenemos 7 horas de sueño de calidad, no hay problema. Te quiero decir, 7 horas, 7 horas y media, estaría bien.
pero menos de 7 horas Sí, al ya, final es entre 7 y 9 y ahí muchas está. personas tienen... claro, el problema es que cuando dices 7, 6 y media, ¿no? Esto es como lo Sí, de ya, siempre. sí, Y, sí, y yo siempre intento decir entre 7 y 9, que oye, que sí, te quedas en 7, has sí, cumplido. sí, ahí está. Pero claro, el problema de lo típico, ¿no? Que si te Sí, doy hasta aquí, te quedas y la gente se queda con ese, bueno, sobre 7. sí, Y si son 6 y media, es como, no, entre 7 y 9, no es ahí, sobre 7. Tira más sí, para arriba, ¿no? Acércate a 8, sería lo efectivamente. ideal. Ahí está. Y bueno, pero fíjate que qué interesante esta relación, que Sí. aquí sí que ya sería llamar al técnico de la Sí, estufa. totalmente. Sí, sí, la melatonina entra, repara, es el antioxidante maestro. Es el antioxidante junto con otra sustancia que se llama glutatión, que también producen nuestras células, que para él necesitamos una sustancia que se llama cisteína para producirlo, Mm. que bueno, y eso es que, sería ya entrar en otra, Sería en entrar otro, en algo ahí muy... está, Pero ¿cómo ahí podemos está. Pero proteger la mira, melatonina, por sí, ejemplo, sí, pero por para... ejemplo, el glutatión, eso sí es importante, y solo lo digo porque es que me ha venido ahora a la cabeza Ajá. y una sustancia, un alimento que eleva el glutatión en nuestro organismo es el brócoli. Por Mira, qué eso yo bueno. hablo tanto del brócoli, para elevar que el brócoli, nuestras mitocondrias les gusta el brócoli, porque el brócoli cocinado, el brócoli hervido al vapor, y si le podemos añadir un poquito de mostaza, es Uf, qué bueno. hiperactivador del metabolismo mitocondrial. Por ejemplo, un brócoli al horno, que le podemos poner un poquito de mostaza, es muy, muy interesante porque eleva el glutatión y mejora muy mucho la capacidad mitocondrial. Otra sustancia que es de la familia del brócoli, que está catalogado como esos superalimentos, entre comillas, que es la Ajá. moringa. La moringa es un árbol que viene de África, la hoja de la moringa, eso se puede comprar triturado y se puede añadir en batidos, en smoothies, también es bastante interesante. Y dicho eso, tema del sueño. Aquí también hay otra cosa importante, que esto lo hablaba con mi amigo Javier Álvarez. Javier es Ujú. médico del sueño, tiene un libro muy chulo que se llama La ciencia del buen dormir, que es muy guay. Ahora ya cuando vuelvas ya de tu viaje, qué vas a hacer y tal, y hagas tus cosas, ya te recomendaré el libro. También le podemos decir a Javier que te lo envíe Sería para que te lo increíble. leas. Y además Javier es un tío estupendo, que lo puede invitar por tu podcast, que es muy chulo, porque sabe, ya te digo, es médico, especialista en sueños. Pero bueno, el tema que te quiero decir de él, y haciendo un poco spoiler al futuro episodio cuando lo traigas, es una cosa muy importante es que tampoco es signo de mal sueño el despertar varias veces por la noche. Es decir, hay personas que tenemos también, pensamos que tenemos que dormir las 8 horas del tirón por la noche y que si no hemos despertado 4 veces a lo largo del sueño, a lo largo de la noche, ya al día siguiente no hemos dormido bien. Y eso no es verdad, porque hay personas que son capaces muy rápidamente de entrar en sueño reparador y porque el sueño va por ciclos. Entonces, cuando cumplen un ciclo de sueño reparador, despiertan y después se vuelven otra vez a dormir y entran en otro ciclo de sueño reparador. Y después, cuando han hecho sus horas de sueño, tienen el sueño reparador aunque hayan despertado 3 veces por la noche. Yo, por ejemplo, soy una de esas personas. Wow. Yo es muy raro que haga una noche entera de sueño del tirón. Me suelo despertar 2 y 3 veces por la noche. Pero después me levanto y estoy bien de energía, he descansado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, y cuando si tú miras, por ejemplo, cuando me he puesto el anillo Oura o me he hecho una medición, nunca me he hecho una polisomnografía, que la polisomnografía es la prueba gold estándar para vértelo. Y cuando mira, ves que tienes sueño reparador y que vas bien. Entonces, claro que Dice, muchas wow, personas, claro, el ahí mito, está, ¿no? Es un gran mito que efectivamente, tenemos y que se confunde, que no quiere decir que, que te despiertes por la noche no pueda significar que estés, porque te estés despertando en mitad de los ciclos, pero no tiene efectivamente. por qué, no es causa-efecto, no es seguro. Efectivamente, y eso es algo muy, muy importante porque hay muchas personas que cuando les explica esto, les quita un peso de encima, porque una de las mayores causas del insomnio es una excesiva preocupación por el sueño. Eso, personas que están obsesionadas con que no duermen bien, es lo peor que hay para que efectivamente no duerman bien. Claro, de hecho, la intención paradójica, que es una técnica, justamente intenta, bueno, Sí, no lo voy sí, a decir sí, sí, porque puede confundir y no sí, quiero que se sí. utilice mal, porque es una técnica que hay que enseñarla muy bien, pero que justamente esto, el estar intentando dormirte, justamente es uno de los problemas de que no te duermes. Ahí está. Y dicho eso, ¿cuál es la herramienta principal para regular nuestros ritmos circadianos? Que al final es lo que nos dice que de noche tenemos que dormir y de día tenemos que estar activos. Pues ahí hay un nombre que es en alemán que se llama Zeitgeber, que es el dador de tiempo, que es el sincronizador. Y el sincronizador
por excelencia es la luz. Es decir, Qué bueno. nuestro organismo está hecho, nosotros somos seres diurnos, entonces al igual que nunca se nos va a ocurrir a una lechuza durante el día despertarle y decirle, oye, cómete tu ratoncito. No, la lechuza durante el día está dormida y por la noche está activa. Pues el Homo sapiens es al contrario, durante el día está activo y por la noche debería de estar tranquilo. Entonces nuestro cerebro está codificado de una forma y es cuando nosotros nos despertamos, automáticamente se activa un cronómetro que marca 12 horas. Entonces nuestro cuerpo está preparado para desde que el momento en que nos despertemos tener 12 horas de actividad. Y cuando pasan esas 12 horas, las siguientes 12 horas deberían de ser más de descanso. Es decir, que si una persona se despierta a las 7 de la mañana, sabe que hasta las 7 de la tarde sería su hora tope de actividad. Eso no quita que si no tenemos tiempo al día para hacer actividad física y solo la podemos hacer a las 9 de la noche, es mejor hacer el ejercicio a las 9 de la Que noche no que no hacerlo. hacerlo. Pero sí es importante que saber que no es lo ideal. Entonces, que después de hacer ese ejercicio físico, tendrás que tener un tiempo de vuelta a la calma, quizás hacer algo de estiramientos suaves, dedicar unos minutos a respirar de forma lenta, tranquila y pausada, a lo mejor prolongar un poco más esa ducha de agua caliente. Después de hacer eso, a lo mejor tomar alguna infusión relajante, leer algo que sea calmante, porque si después de haber hecho ejercicio físico a las 9 nos vamos a ver el programa este de turno de televisión en el que se están gritando, se Con están bien de tal, luz, ¿no? Porque aquí es ahí donde, claro, está, aquí es donde hablabas que es súper interesante, qué importante, ¿no? Que los ritmos de tanto de actividad como de luz vayan acorde, ¿no? Que en estas horas de luz que dices me despierto, pues que te dé el sol, ¿no? Que tu cuerpo requiere entender que es de día y que a lo efectivamente. mejor de noche, a partir de esas 12 horas, y esto para calmar a la gente, porque hay gente que dice, "Y, Teri, ¿yo qué hago, no? Si yo trabajo de noche, yo, bueno, pero al menos intenta que tu cerebro entienda que es de día o que es de noche. Yo sé que lo ideal, que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno, lo que tú has dicho, bueno, solo te queda de 7 a 9 para hacer deporte. Vale, pues que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno, pero vamos a intentar compensarlo, ¿no? Con lo que tú dices, con un momento luego de ducha caliente, con luz más tenue. Vamos a intentar indicarle a tu cuerpo que ya está, que acabamos de hacer deporte, pero que no se venga arriba, que esto se acaba, ¿no? Pero bueno, dentro de esto también el tema de la luz, ¿no? Qué Sí, importante es. Y háblanos de la luz azul y de la luz roja. sí, eso es muy importante. Bueno, antes de eso, decir que si una persona siempre trabaja de noches, el cuerpo al final se acostumbra y hay técnicas, hay gafas de filtro de luz azul, hay lámparas de alta intensidad lumínica y si va con un médico especialista o una médico, te quiero decir especialista en sueño, le pueden dar estrategias para regular esos ritmos circadianos y hacerlo perfectamente y aunque sea trabajo por turno, hay estrategias que se pueden hacer para mejorar la salud de esas personas, por supuesto que sí. Dicho eso, como muy bien has dicho, nuestro cuerpo necesita emular bueno, necesita la luz solar y entonces nuestro cuerpo entiende, lo que entiende nuestro cuerpo es el patrón y nuestras mitocondrias también, el patrón de luz solar. ¿Por qué? Porque la luz es una radiación electromagnética que nosotros la vemos, pero que traspasa y penetra en nuestro organismo. Y nuestras mitocondrias es algo súper interesante que dentro de la mitocondria hay fotorreceptores. Es Buah, decir, de la locos. mitocondria percata la luz, es decir, algo muy potente, es decir, y en función al tipo de luz orquesta su funcionamiento. Entonces, ¿cómo funciona la luz solar? Muy sencillo, por la mañana, bueno, primero es de noche, no hay luz, después empieza a amanecer, el cielo se pone rojo, eso es porque ahí hay un espectro de radiación que se llama radiación infrarroja, es la luz roja del amanecer, es un tipo de radiación digamos, por cómo está el sol de altura, lo que llega a la Tierra en ese momento es un espectro de luz roja, ¿vale? Después de esa luz roja vamos a tener luz azul, que por eso vemos el cielo, que es la luz blanca, es decir, nosotros vemos el cielo azul porque ahí lo que predomina es la luz blanca que cuando entra en la atmósfera pues genera ese espectro de luz azul. Pero bueno, la luz brillante, para que nos entendamos, durante el día, después la intensidad de esa luz va menguando durante el día hasta que empieza a anochecer. ¿Y cómo vemos otra vez anocheciendo el cielo? Otra vez rojo porque el sol está bajo y después el sol desaparece y se hace la noche. Eso es lo que entiende nuestro cuerpo y lo que entienden nuestras mitocondrias.
¿Cuál es entonces, para grosso modo, luz intensa durante la mañana, va bajando la intensidad hasta que se hace la noche y ya no hay luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que así es como nuestras células evolucionaron. Los genes que controlan ese ritmo circadiano son los más primitivos que tenemos, por lo tanto son los más inalterables que tenemos, es decir, nunca evolutivamente nos vamos a acostumbrar a alterar ese ritmo de la luz, porque son genes que son súper, súper, ultra estables. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros por la noche, que es cuando nuestras células, nuestro ojo espera ver la oscuridad o ver como mucho luz roja o anaranjada, y ahora vamos a explicar el por qué, estamos viendo luz blanca, la de luz de los LEDs, ¿qué le está diciendo a nuestro cerebro? Le estás diciendo, oye, es de día. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Que se va a generar un guirigay tremendo, porque cuando nuestro cuerpo tenía que empezar a descansar, tú le estás diciendo que es de día, entonces el cuerpo no se puede ir a dormir, porque dice, en mitad del día no toca sueño. ¿Qué ocurre? Que claro, que tú estás con esas luces hasta las 11 de la noche y ahora a las 11 de la noche apagas la luz y le dices a tu cuerpo, ¡hala! Que ya se ha hecho la oscuridad, ahora genera melatonina y duérmete. Claro, tu organismo dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ha pasado esto si no ha anochecido? Si hace un segundo era luz de día y ahora ya es de noche. Vale, voy a empezar a producir melatonina. Empieza a producir melatonina, pero poco a poco a su ritmo. Entonces, claro, a lo mejor tarda 2 horas en meterte la melatonina suficiente para que descanses. Entonces tú te has ido a la Sí, a lo cama. mejor tú estás durmiendo, pero no estás con la melatonina suficiente para que sea reparador. Ahí está, efectivamente. Entonces tú te has metido en la cama a las 11 de la noche, te has dormido por adenosina, es decir, por puro cansancio a nivel cerebral, que la adenosina es una molécula que marca cansancio. Tú te has dormido, pero la melatonina no empieza a repararte hasta la 1 o las 2 de la mañana. Y eso es el gran problema, porque ahora después te levantas a las 6 de la mañana y verdaderamente en contacto con melatonina has estado 3 horas y media, 4, no la suficiente para generar la reparación. Al contrario, si nosotros por la noche, cuando llegamos a nuestra casa, utilizamos luces rojas o luces anaranjadas, nuestro cuerpo sí va a empezar a producir melatonina. ¿Por qué? Porque la luz roja es la luz que simula el atardecer. Bueno, mirar el atardecer también es algo muy interesante, aparte de todos sus beneficios emocionales, de lo precioso que es, pero mirar el atardecer lejos del New Age y de los chamanismos, como estábamos hablando antes, es muy interesante porque le está diciendo a tu cerebro, Quillo, que está atardeciendo, que eso ya es el momento de Le mandas descansar. un Le has dado, WhatsApp a tu cerebro. efectivamente, ahí está, se lo está enseñando el cerebro y dice, vale, está atardeciendo, ya puedo empezar a descansar. Pero tenemos que pensar que el fuego no lo inventó el ser humano, o no lo descubrió el ser humano. El fuego es anterior al Homo sapiens, es decir, los Homo erectus, los Homo habilis ya prendían fuego para unirse en torno al fuego por la noche y contarse cuentos, contarse mística. Ahí nacieron las religiones, nacieron las fábulas, nació la espiritualidad, y después dormir protegidos con ese fuego, al calor del fuego, y protegiéndolo de los grandes depredadores de la época. Entonces, cuando tu ojo ve fuego, ve luz roja o ve anaranjada, eso no altera la melatonina, porque el cerebro asocia la luz roja y la noche con descanso. En tus genes está codificado eso, porque eso es anterior a ti y a mí como especie. Por eso, Súper potente, sí. las luces rojas, ya no solo la luz de una vela o la luz de un fuego, perfecto, pero si nosotros ponemos en nuestra casa bombillas rojas o ponemos un LED que durante el día sea blanco y que después lo podamos modificar a que esté naranja o rojo, perfecto. O si no, tenemos luz O luz arriba. más tenue, porque muchas veces te dices, mira, acabo de cambiar los LED de toda la casa, no me hagas ahora Efectivamente, gastarme otros ahí 1.500 está. euros en LED. Vale, bueno, pero no pongas la luz del techo, pon una pequeña lamparita, Efectivamente, ahí está. pon luz más tenue, ¿no? Efectivamente, las lámparas de No nos sal, por volvamos ejemplo. locos, o sea, una luz Efe- más tenue, o sea, Efectivamente, una luz más tenue, roja o anaranjada. Porque si nosotros ponemos una luz más roja, más anaranjada, perfecto. Por eso existen las gafas que se llaman blue blockers, que son las gafas que filtran la luz azul. Es decir, y ahí hay varios filtros en varios segmentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habremos visto hay gafas que utilizan para el teclado del ordenador o los gamers que son transparentes, ¿no? Y te dicen, esa gafa filtra la luz azul, pero esa solo filtra la luz azul una pequeñita cantidad.
porque filtra a lo mejor un 20% de la luz azul. Esa no nos vale. Necesitamos gafas que filtren más. Y las gafas que filtran más son las gafas de color amarillo, que filtran por un 60, un 70, y después tenemos las gafas de color naranja o las gafas rojas, que esas te filtran un 80, un 90, un 95% del espectro. Entonces, claro, cuando tú te pones esas gafas, estás generando un escudo que le está diciendo a tu cerebro, se ha hecho de noche, porque todo lo ves naranja, todo lo ves rojo. Entonces, tu cerebro ya se pone en modo descanso. ¿Y eso por qué es interesante? Yo las tengo, ahora me las podía haber puesto aquí porque tenemos luz azul. Yo las tengo, ¿por qué? Porque aunque en mi casa yo ponga la luz tenue, si estoy viendo la pantalla de un portátil, de una televisión o de una tablet, da igual que tenga la luz verde, la luz ambiental naranja. Si tengo la tablet emite luz azul y esa luz azul me está dando en el ojo. Aunque la ponga, si la pongo en el modo Night Shift, menos luz tiene. Si le pongo Sí, que aplicaciones, cada cosa ahí que está, puedas hacer mejor. Esto es como todo. Si tienes el salón que parece un estadio de fútbol con 15 ahí bombillas, está, más la tele, más el móvil, pues fatal. En cambio, efectivamente, si al menos ya bajas el volumen de luz del salón y bueno, tienes solo la tele, pues ya mejor. ahí está, Y si efectivamente, es como, vamos a pensar en un continuo, ¿no? Porque muchas efectivamente. veces es como, mira, como sé que no me voy a poner las gafas, porque hay personas a lo mejor que dicen yo no me voy a poner unas gafas, ya no hago nada. Oye, puedes hacer, entre el blanco y el negro está el gris y a lo Ahí mejor está. ir acercándote a reducir, simplemente entendiendo esto que acabas de explicar tan potente, de rojo durante los momentos de amanecer y atardecer y más intenso o brillante durante los momentos de día, intenta aproximarte a algo parecido. Ahí está. Y si, por ejemplo, tu ritmo de ver televisión o de ver tablet o de consumir contenido de YouTube, de lo que sea, es de 1 hora nocturna o de hora y media nocturna, pues vamos a hacer que sea solo media hora o sea solo 1 hora y la última media hora antes de irte a la cama, que no es lo ideal sería 1 hora, pero bueno, media. Que lo perfecto no sea enemigo Apagas, de lo bueno. ahí está, lo apagas y te lees un libro. Te quiero decir, la última media hora de tu día, dedícala con tu luz anaranjada y aquí también ritualizamos, te quiero decir, los rituales son muy interesantes para los seres humanos y que te voy a contar a ti, que eres psicóloga, pero si tú media hora antes de irte a la cama es tu momento, es decir, es el momento en el cual apagas la televisión, coges ese libro que más te guste, pones una música calmada y te tomas una infusión relajante, una manzanilla, una tila, algo tal. Tampoco te puede beber medio litro porque si te bebes medio litro después podemos tener el problema de que se llena la vejiga y que te despiertas por la misión, pero una tacita de tu té caliente, vamos, té, te quiero decir, una infusión, una manzanilla valeriana, pasiflora, cualquier planta relajante, con tu música, con tu luz tranquila y con tu libro, le estás diciendo a tu cerebro, oye, ya está, ya has peleado todo lo que tenías que pelear hoy, ya Qué bueno, entramos en modo descanso y nos podemos ir a la cama. qué Y bueno. eso ya no solo repara tu cerebro, pero repara tus mitocondrias, te pone en orden. Y eso es salud, eso es salud. Ritual al final es hábito, ¿no? Y yo sé que por eso a mí me gusta aterrizar las cosas a conceptos de entendiendo que mucha gente vive en unos hábitos muy alejados de lo perfecto. Entonces, claro, se trata de ayudar a llegar hasta algo mejor, que a lo mejor no es lo ideal, pero sí que, ostras, no dejes de hacer algo que pueda ayudarte por no poder hacerlo perfecto, verlo demasiado lejos, sino que a lo mejor podemos intentar eso, simplemente, oye, guárdate, empieza por 15 minutos, luego 20, ve ampliando media hora, oye, luego puedes hacer 40 minutos, pero oye, si hoy simplemente 15 minutos antes puedes apagar la tele e intentar leer un poquito, hacerte un ritual de cara, ponerte una Sí, cremita, es como, no hace falta ni leer si no quieres, pero sí, te puedes poner una crema, ponerte una limpieza de cara, hay muchas cositas que ayudan a ayudar a desconectar, agua caliente y simplemente ir sí. apagando y decirle a tu cuerpo, venga, va. Y es tu momento, además. Ahí Muchas está. mamis, papis, que es el momento Sí, también que acuestan a los peques, sí, que es ahí su está. tiempo. Sí. Me río, pero no me reía de lo que estabas diciendo, sino sonreía por la sincronización que hemos tenido ahí, porque el ritual de limpieza de cara es muy, 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 muy interesante para mejorar la calidad del sueño. ¿Sabes por qué? Porque en la cara tenemos todas las proyecciones del nervio vago.
Entonces, cuando nosotros, y eso yo sé que tú lo sabes perfectamente, cuando masajeamos nuestra cara, masajeamos nuestra frente, masajeamos, yo también le suelo decir a las personas que compren contorno de ojos. Todo esto siempre de productos que sean naturales y más cerca del ojo. Pero, ¿por qué? Porque si tú cierras tu ojo y masajeas los globos oculares, los hidratas, sí, mejor, eso es genial para las bolsas, para las ojeras, para todo. Pero sobre todo, lo que yo lo digo es porque cuando nosotros masajeamos el ojo cerrado, es decir, masajeamos el globo ocular, estamos activando al nervio vago. Y el nervio vago, cuando se activa, es sinónimo de relajación. Entonces, claro, el ritual de limpieza de cara, de hidratación antes de irte a la cama es súper potente porque te pone en un modo, a tu cerebro lo pone en ese modo de descanso. Fíjate qué formas tan más sencillas, ¿no? Que lo vemos como muy lejos, ¿no? Sí, Tengo que... sí, Claro, alguien que lo tenga todo muy al revés, ¿no? Oye, tómate un té, lávate sí, la cara con una crema que sí, además te sí, guste, que te puedas, que sea natural. Además, el reflejo mamífero lo sí, tenemos también aquí. Si tú sumerges la cara en agua, aquí tenemos unos sensores muy chulos que hacen que active el parasimpático, que el parasimpático es el contrario, ¿no? De lo que estabas tú justamente hablando, sí, a la ansiedad y nos activa ese momento de bajar pulsaciones, lo vas a notar. Y bueno, al final, todo esto no olvidemos que estábamos hablando de la melatonina, ¿no? sí, De que al final esto ayuda a que tus mitocondrias segreguen melatonina que van a ayudar a reparar la estufa que estábamos claro, hablando y a volver a funcionar tu cuerpo, a regular tus ciclos, a que descanses, no solo duermas y muchísimas cosas. Aquí claro, igual nos podríamos tirar, porque sí, fíjate que aquí hay un montón, Antonio, de información que quiero simplemente nombrar, pero en el libro hablas de ayuno, hablas de dejar horas de una comida a otra, que ni siquiera es ayuno, es descanso sí, nocturno, unas 12 13 horas desde que has cenado, ¿no? Hasta que vuelves a comer. Em, Hablas de tantas cosas súper interesantes, hablas de la exposición al frío, que tú además me has contado, ¿no? Que para ti eso fue sí, un descubrimiento, las duchas de agua fría, pero es que también hablas de la exposición al calor, que esto a lo mejor no se habla sí, tanto. Fíjate, esto a lo mejor se escucha mucho lo de la exposición al frío, sí, pero es que también al calor para las mitocondrias, ¿no? La sí. sauna. La sauna es una medicina mitocondrial súper, 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 súper potente, es lo que tú dices, no se habla mucho de ella. Y antes, cuando decías lo del sueño, para las personas, para que se den cuenta cómo mejora el sueño, la capacidad de las mitocondrias, simplemente que piensen una mala noche, cómo te encuentras al día siguiente. Fatigado, cansado, no puedes hacer ejercicio físico, no puedes pensar. Es decir, una mala noche altera la función de tu mitocondria. Entonces, dormir es de las mejores medicinas. Y es lo que tú dices, el resto, el frío, la sauna súper importante, los ayunos súper, súper importantes. Pero Insisto, es que no sí, es ni ayuno, o sea, muchas ahí veces está. ayuno, no, Sí, yo ceno a las 9 y no como nada hasta las 9, es que eso no es ayuno, o pues sea, ahí eso está. es parar un poco de Sí, comer, que es que sí, estamos todo el día comiendo, entonces, tío, 12 horas no es ni ayuno, que mucha gente, efectivamente. claro, si cenas a las 11 y a las 7 te metes ya una tostada, es que, no, es que si no, ¿qué hago? Ayuno, que es que eso Sí, no sería claro. ni ayuno, Ah, tío. efectivamente. O sea, parar 12 horas de comer es descanso nocturno, no se puede considerar ni ayuno, como dice Sari Arponen, ¿no? O sea, Sí, sí. de verdad, no es ayuno, es algo que debería ser casi obligatorio para tu cuerpo. Totalmente, lo suscribo cada una de las palabras que estás diciendo, porque es así, lo que pasa que se habla tanto del ayuno que más que intermitente le podríamos decir que es interminable, porque es ayuno, 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 y es lo que tú dices, al final es por respetar los ritmos biológicos de nuestro cuerpo. Tú miras los Hadzabe en Tanzania, tú miras los Bushmen de Namibia, tú miras cualquier población, los Yanomamis en el Amazonas, ellos se levantan y se mueven y después ya comerán. Te quiero decir, primero se mueven para buscar el alimento, para recolectarlo, para tal. Yo siempre digo lo mismo. Yo me levanto por la mañana, yo toda la mañana me levanto y salgo a correr en ayunas. Pero salgo a correr en ayunas ya no solo porque yo quiera que también, sino porque salgo a correr con mis perros y mis perros por la mañana no me piden comer, me piden correr. Y después de correr ya comerán, pero ellos por la mañana no están, papi, ponme comida, ponme... No, Que no, si se la pones, venga, se la comen, como ahí nosotros. está, Claro, si se la efectivamente. ponen delante y encima algo palatable, Ahí está, para pero adelante, para ahí adentro, está. claro. Pero que ellos miran la puerta y lo que quieren es moverse. Ya después, una vez que se han movido, que han generado conducta de gasto, ya es cuando vienen y comen y tal, y les sienta súper bien.
Somos perros muchas Sí, veces y tenemos que dejar de ser animales, entiéndeme, sí, todo lo sí, contrario, sí, perdóname que no se sí, sí, malentienda, porque somos, sí, somos animales, ¿vale? Pero me sí, refiero que nos comportamos de una manera que no pensamos. Hemos cogido un sí, hábito donde yo me levanto y como sí, y nos engañamos. Es que, y si no como, luego a lo mejor hasta las 12 no puedo comer. ¿Y qué hago? Me moriré de hambre. sí, No es hambre, o sea, eso no es sí, hambre, es condicionamiento. Te has condicionado a comer cada X horas y piensas que es hambre y no es hambre. Entonces, esto también lo hablas, que esto también ayuda a las sí, mitocondrias, el dejar un descanso de 12, 13 horas, muchas más cosas. La sauna, te quería hacer una pregunta, la sauna, sí, siempre que se habla de la sauna de vapor también es la exposición al calor, sí, sauna caliente, sí, sí, sauna sí, seca. sí, la sauna, sí es cierto que cualquier calor va a mejorar la función mitocondrial, pero es cierto que el vapor no es tan beneficioso a nivel mitocondrial. ¿Por qué? Porque calienta menos el organismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones en contacto con el vapor, transpiras más, sudas más. Entonces, claro, al sudar más, disipas calor más potentemente. Entonces, de hecho, la sauna seca, las saunas de infrarrojos son las saunas más potentes porque, claro, también la radiación infrarroja de la sauna también mejora la función mitocondrial. Entonces, sauna seca es mejor que sauna de vapor, pero cualquier acto que eleve la función del organismo tal, porque por ejemplo, Rhonda Phillips, que es una investigadora muy, muy potente, ella habla de que, vale, no tenemos sauna, da igual, un baño caliente, en bañera caliente, caliente, también es un estimulador mitocondrial potente. Entonces, si no hay sauna o no podemos acceder a ella, pues un baño de vez en Sí, cuando que en la no todo el bañera de mundo tu tiene una casa, sauna para darse efectivamente. una vez a la semana. Entonces, oye, si no tienes Efectivamente. sauna, ¿vale? Pero exponerte al calor y exponerte al frío. Sí, sí, O sea, efectivamente. simplemente no hace falta volvernos locos y de hecho hablar de un protocolo que no nos vamos a Sí, entrar, sí, pero que al final son X minutos, que no son tantos, pero sí, que lo puedes repartir. Entonces, sí, a veces es una ducha de agua caliente, una ducha de agua fría y notar ese calor, notar ese sí, frío y no hace falta tanto. Mira, tengo una pregunta que ya te digo, porque hay personas sí. muy interesadas en esta entrevista, que lo sepas, y Sí, sí, justamente sí, hay un valiente que bueno, pues que vino al podcast, que es Adrián Lombas, que él tiene esclerosis múltiple y es un gran admirador tuyo, y aparte aprovecho para decírtelo, sí, pero díselo, sí, sí, yo se sí, lo diré, un gran admirador tuyo. Y me ha hecho una pregunta que a ver si a lo mejor, no sé, pues, es compleja y si no, pues ya sí, la dejamos para que la sí, respondas en comentarios, ¿no? Pero él me dice que para enfermedades neurodegenerativas, sí, ¿no? Quizá él me decía, pues tu orden de preferencia de hábitos, de hormesis o de suplementos para aumentar o mejorar, ¿no? Esta biogénesis mitocondrial, es decir, de qué manera se puede mejorar en enfermedades neurodegenerativas, qué cosas priorizarías. sí. Bueno, lo primero que te tendría que decir que el admirador debería ser yo de Adrián, porque una persona que lleva una esclerosis múltiple así, te quiero decir, eso sí es admirable porque al final yo lo que hago es estudiar, empollar y aprender. O sea, mérito es lo otro. Lo mío es medio mérito comparado con lo suyo. Ahí Es un está. valiente Ah, increíble. está. Y con esto es que Quien quiera, por siempre, ahí cierto, tiene el está. episodio de Adrián para escucharlo. Y pone Adrián Lombas, Sí, esclerosis sí, múltiple, porque hay un episodio que hablamos sobre cómo asusta muchísimo si te dan un diagnóstico de esclerosis múltiple, pero para nada es el final de nada, que parece que nos asustamos mucho, como él dice, acojona el título. Pero luego, bueno, pues nunca volverás a correr y él está sí. corriendo. A Ahí. veces es una cuestión de proponernos las cosas de otra manera y la actitud que afrontamos. Totalmente. Y yo con esto siempre suelo decir que lo bueno y lo malo que tiene la salud, la medicina, es que los protocolos nunca sirven. Eso es malo, pero también es bueno porque da lugar al arte y da lugar a la experimentación. Y eso lo digo porque no hay un hábito o algo muy especial para un tipo de patología. Dicho eso, sí vamos a dar algunas estrategias. Siempre, pero la gran ventaja es que yo siempre suelo decir que la salud, no, la frase no es mía, pero que la salud es una cadena que se rompe por el eslabón más débil. Entonces, cualquier persona, pero ya no solo sea enfermedad neurodegenerativa, cualquier tipo de patología o cualquier persona, si quiere mejorar su salud, debería de pasar por digamos, todo proceso de cambio tiene que pasar por un profundo autoconocimiento. Entonces, si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil cambiar. Y cuando digo conocernos, no es
que sí, que puede ser a nivel filosófico, a nivel psicológico, pero no hablo de nuestros hábitos. Entonces, lo mejor, el cambio que más necesitamos es aquel que peor hacemos. Es decir, te explico para aterrizarlo, para que la gente lo entienda. Si, por ejemplo, Adrián, el tío hace deporte, come de forma súper saludable, pero no duerme nada, pues, macho, tienes que mejorar el sueño, porque esa es tu talón de Aquiles. Ahora, si Adrián come perfectamente, hace ejercicio físico, duerme súper bien, pero está en una relación tóxica familiar, ese es tu talón de Aquiles y tienes que solucionar ese conflicto. Tienes que solucionar la relación con tu padre. Y si no la solucionas, da igual, tienes que sanarla, tienes que dejarla ir, porque eso es lo que te va a quemar por dentro. Después, igual, si esa persona es súper feliz, come súper bien, duerme súper bien, pero no se mueve, tendrá que tocar el ejercicio físico. Buenísimo. Aquí, claro, das un Ya está. montón de pilares que a Claro. lo mejor lo que propones es que de los pilares que propones en el libro, justamente el que menos estés desarrollando, ahí es donde te tienes que Claro, centrar. porque es el que tiene el margen de beneficio, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que tendemos a maximizar aquello que somos muy buenos, que eso no está mal para... Ya como bien, vale, pero ¿cómo puedo mejorar la alimentación? Vale, ahí pero está, yo tomo fresas, no, no, pues ahora frutos rojos, es como voy a mejorarlo más. efectivamente. ¿Por qué? Porque el cambio con mayúsculas, que es el cambio que todos sabemos que tenemos que hacer, nos acojona. Y como nos acojona, queremos cambiarlo todo para no tocar ese cambio. Entonces, hay personas que ya te digo, que no se quieren mover o que no es que no se quieran mover, o que a nivel mitocondrial están tan mal que no pueden mejorar el funcionamiento mitocondrial y les cuesta tanto trabajo moverse que son capaces de hacer lo que quieran y son capaces de intentar hacer 3 horas de meditación diaria, pero no los ponga a dar un paseo. A esa persona lo que necesita es el paseo verdaderamente. ¿Ves? Entonces, dicho eso, sabemos que, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, la regulación de los ritmos circadianos y una esclerosis múltiple es vital en una persona con una enfermedad neurodegenerativa. Las gafas de filtro de luz azul son obligatorias, es decir, una persona con enfermedad neurodegenerativa a partir de las 8 de 9 de la tarde debería tener ya su pantalla de protección o eso, o quitar de toda la casa las tablets, todas las historias, porque el ritmo circadiano es indispensable, súper indispensable. Para Eso la sería, melatonina, por ejemplo, que ahí está... está, para la melatonina, para la remielinización de los nervios, es, ya te digo, súper importante, al igual que la exposición a la luz por la mañana, la luz intensa por la mañana, es súper, súper, súper Salir a la calle, importante. ¿no? Que te Ahí dé la está. luz. Eso es súper importante. Después sabemos también que otro de los grandes Si vives en un destructores... país o en una ciudad que no hay mucho sol, ¿qué? A ver, es que no la tengo por ahí, pero te la iba a enseñar. Te quiero decir, hay lámparas que se llama alta intensidad lumínica, las SAT lamps, SAD, lámparas de tristeza, que son lámparas que emiten a 10.000 lux, que tú las puedes poner cerca de donde tú estés, la pones y te da como un fogonazo de luz, la tienes un rato, no te la tienes que tener tampoco aquí cerca, sino relativamente cerca, y hay muchos estudios que hablan como esas lámparas pues mejoran la incidencia de Alzheimer, de Parkinson, mejoran Del estado trastornos de ánimo depresivos, también, totalmente. Se efectivamente. sabe, se utilizan, de hecho se llaman así porque se vio que mejoran en lugares donde siempre llueve, por ejemplo, Londres, ¿no? Pues Claro, mejoran el estado depresivo. ahí está. Después, la vitamina D de dedo, la vitamina D indispensable para la salud mitocondrial, pero para la salud neuronal también brutal y para una esclerosis múltiple aún más, es decir, debería estar en el percentil más alto, es decir, ya no que conformarnos con esos 20 nanogramos que nos dicen que es la suficiencia, sino deberíamos de estar en 40 o en 60 nanogramos, porque es muy importante. Y ahí, por ejemplo, en pacientes con enfermedad neurodegenerativa, el brócoli es súper, súper interesante, como habíamos dicho antes. La cúrcuma, como habíamos dicho antes, muy interesante. Minerales como el magnesio, súper potente. Y las grasas omega 3 también indispensables para un cerebro saludable. Pero que ya te digo, que debería de ser el eslabón más débil para esa persona. Si esa persona lo hace todo pero no se mueve, pues se tiene que mover. Si lo hace todo pero no duerme, tiene que dormir. Y esto Sí, además creo que es precioso lo que has dicho, ¿no? Porque muchas veces lo que frena, fíjate que no es lo que no, es que no sé qué tengo que hacer, no, es que sabes lo que tienes que hacer, dices que quieres hacerlo, pero en realidad te acojona hacerlo. ahí está, Y es ese cambio que te incomoda tanto o que es
momento del día, volviendo al tema, ¿no? Por ejemplo, pues esa comida de ultraprocesados para ti es tu premio, o tu premio es que mira, a mí hazme lo que quieras, pero no me quites el salir por la noche de discoteca, o no me quites porque para mí es que eso es como mi momento de desfogue de la semana, ¿no? Y claro, pero es que eso rompe el ritmo circadiano, eso rompe el tema de la luz, eso rompe... Claro, entonces no me quites eso, no me quites ver 5 horas de tele al día, porque es que a mí eso es lo que me aporta ahora mismo, me saca de mi vacío, me saca... Entonces, claro, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, ya sea la luz, ya sea el ritmo circadiano, ya sea, pero la alimentación, el hambre emocional, ya sea el alcohol, evidentemente, es que ya no hablamos ni de superalimentos, Sí. sino de quitar, ¿no? La vía negativa, de eliminar lo que nos hace daño. Entonces, qué bonito, ¿no? Es como, oye, haz un autoconocimiento profundo, cógete este libro. Aquí pone todo lo que ayuda a las mitocondrias. Cógelo, léelo, mira bien todo lo que dice y sobre todo sé honesto contigo mismo y define qué es donde estás pinchando, pero de muy lejos. Sí. Y ahí es donde a lo mejor déjate de seguir, no, voy a tomar ya tomo todo, voy a tomar también cúrcuma. Bueno, también, perfecto, toma cúrcuma. Pero, ¿y si pones el empeño en eso que llevas años diciendo que quieres mejorar y que sabes que te acojona, pero que quizá es el momento de tomar acción, ¿no? Ahí está, ¿no? Que es el dicho que se dice, no tienes un problema, tienes muchas soluciones que no te gustan. Buenísimo, totalmente. Es tremendo, es tremendo, tremendo. Bueno, Antonio, oye, me podría tirar contigo aquí, te lo juro. Yo creo que haremos una segunda parte de las mitocondrias porque esto daría para muchísimo. Hay una pregunta que no te escapas, ya es una pregunta de Sí, valientemente, ya la respondiste en su día, probablemente con un poco de suerte no te sí, acuerdas lo que respondiste, así podremos comprobar si hay algo nuevo o sí. si hay repetición de preceptos. Pero la pregunta es, si tuvieras que decir una palabra, una frase, un mantra, que a día de hoy te represente o que quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería? Buena pregunta. Que, o que me represente o que más que me representa, que aspiro a eso, te quiero decir. Yo aspiraría a poder pensar, comportarme y actuar en consonancia. Creo que eso es mi aspiración en la vida, porque creo que eso es el sinónimo de la paz, de la calma mental, de la famosa ataraxia estoica. Si eres capaz de pensar, comportarte y hablarlo y expresarte en consonancia con esas tres, creo que Mira, es simple. fíjate, Sí, te voy a hacer aquí sí, una cuestión curiosa, ¿no? sí, Este símbolo, sí, como un igual con sí, una olita arriba, sí, es el símbolo matemático de la congruencia. Y es el único, y mira que yo no soy de tatuajes ni los sí, defiendo y entiendo lo que supone, pero lo típico de si me tuviera que hacer un tatuaje o para mí ese es el símbolo. El símbolo que creo que es justo sí, lo que tú sí. estás diciendo, Sí, ¿no? sí, O sea, totalmente, pero es la totalmente. congruencia, o sea, Sí, el símbolo de la congruencia, pensar, sentir y hacer de manera acorde. Qué sí. bonito. Si eres capaz de hacer eso, primero creo que eres una persona de éxito, seguro. Creo que para mí ese es el sinónimo del éxito, una persona que puede expresarse, puede expresar lo que siente, puede comportarse como lo siente y puede vivir en consonancia con esas tres. Para mí eso sería lo ideal. Brutal, me ha encantado. Ya te digo que además conozco bien el símbolo Sí. porque para mí sería la palabra que más me enamora. O sea que Pues otra yo vez no más lo conocía el coincidimos. síntoma, no lo conocía el signo, pero ya ese me lo grabo a fuego. Pues ya te Lo he digo, visto, sí, un sí. igual Sí, como sí. con una olita Sí, arriba, que sí. además a mí el mar me encanta, o sea que es un símbolo que para mí es oro. Así que lo compartimos, Antonio, una cosa más para la saca que compartimos. Bueno, hay algo más que, evidentemente muchísimo, ¿no? Sí. Pero algo que quieras decir sobre las mitocondrias, sobre cómo cuidarlas, sobre cómo mejorarlas, algo que no te haya preguntado y Pues que creas que mira, sea fundamental. pues ya no voy a decir más cosas, ni voy a añadir más, salvo dos cositas muy pequeñitas. La primera de ellas es que si las personas que decidan comprar el libro y si no, pues esa cantidad de podcast que es algo que hablo, que tal, si piensan que lo que yo digo es difícil de hacer,
yo siempre les puedo poner el ejemplo que si yo pude hacerlo, lo puede hacer cualquiera. Te lo puedo asegurar, porque yo siempre digo lo mismo, digo, yo vengo del espectro, del lado, yo vengo del lado oscuro, es decir, yo soy el ejemplo de cambiar cosas hacia bien. Es decir, yo era de las personas, he sido sedentario, dormía poco, me cuidaba muy, muy poco mi salud, vamos, al totalmente. Entonces, si yo pude, cualquier persona puede hacerlo. Y lo segundo que quiero decir también es que eso mismo, que en el libro, todo lo que yo pongo o he escrito en el libro son las cosas no que la ciencia dice, que por supuesto que sí, que tal, que los estudios, que tal, que los pacientes, vale, pero que son las cosas que yo pongo en práctica en mi día a día y son las cosas que yo llegué ahí por la experiencia personal, es decir, investigando tal para mejorarme a mí mismo. Entonces, que pueden estar tranquilos que si yo, que soy la persona más procrastinadora que existe, he podido hacerlo, cualquier persona lo puede hacer. Bueno, pues me parece que fíjate que qué importante, ¿no? Que no solo, eso ya es congruencia, no solo te lo digo porque lo dice la ciencia, sino que empíricamente yo ya me lo he puesto en práctica, he visto los beneficios, noto que me ayuda, siento que me ayuda. Creo que bueno, que ahí te infravaloras, entiéndeme, pero me encanta el mensaje, ¿no? De como animar a cualquiera porque no es algo que yo haga ya de serie, sino que he tenido que trabajarlo y lo has conseguido y eso ya es congruencia. Así que nada, oye Antonio, millones de gracias. Em, Esta es tu casa, es decir, creo que falta muchísimo del libro por desgranar, así que estoy convencida que podremos seguir hablando en otro momento. Cuando tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras, Tere, ya lo sabes. Un abrazo, Antonio. Un abrazo muy grande.